Lo que pueden ver en lo que vamos a tratar en esta clase tiene que ver con el músculo liso de la vía aérea. Tengamos en cuenta que lo que tiene que ver con la histología de la vía aérea, tenemos un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con células caliciformes que van a secretar mucus, y por debajo de esa capa de epitelio y su lámina propia va a existir una capa de músculo liso, y en algunos sectores van a existir cartílago. ¿m? Y el músculo liso va a estar entre fibras elásticas y de colágeno. Entonces, si nosotros realizamos un corte transversal en la gran vía aérea, como pueden ser algunos bronquios, podemos ver que el espesor de la capa de músculo liso relativamente es menor en volumen respecto al espesor de la vía aérea. Vemos que en la gran vía aérea hay cartílago, existe esa capa de músculo liso y tenemos el epitelio tal cual fuimos comentando, que existe desde la boca, desde la tráquea hasta los alvéolos. Entonces, en la medida que seguimos progresando en las generaciones de división de la vía aérea, vemos que se pierde la capa de cartílago y queda una capa de músculo liso que rodea a el epitelio, y el espesor relativo de esta capa de músculo liso es bastante mayor que lo que ocurre para la gran vía aérea. Entonces, en estos bronquiolos es donde se va a producir una modulación central de los flujos de aire desde los sectores de la gran vía aérea hacia la pequeña vía aérea y los alvéolos, donde se va a producir la hematosis, es decir, el intercambio alvéolo capilar. Estos son cortes histológicos reales de lo que vemos aquí como esquema, donde podemos ver el epitelio con su lámina propia y luego esta capa de músculo liso, y acá tenemos el cartílago correspondiente a un bronquio. En el bronquiolo respiratorio podemos ver el epitelio y podemos ver la capa de músculo liso rodeando el mismo, y aquí ya no tenemos cartílago. Si seguimos avanzando en las generaciones de la vía aérea que está en los pulmones, llegamos finalmente a ductos alveolares y a los alvéolos. Se va perdiendo cada vez más la capa de músculo liso hasta desaparecer en los alvéolos, donde queda la membrana alvéolo capilar por donde se produce el intercambio hematogaseoso mediante la ley de Fick, como se vio en clases anteriores. Entonces, en los desórdenes obstructivos de la vía aérea ocurre un aumento de resistencia al flujo aéreo, como ya hemos visto en las clases anteriores. Esto es la situación de un bronquiolo normal, y en un bronquiolo asmático lo que podemos ver es que se disminuye la luz de la vía aérea en relación con un bronquiolo normal, y si disminuye el calibre, como nosotros hemos visto, al disminuir el calibre de la vía aérea va a aumentar la resistencia al flujo, según hemos visto explicado por la ley de Poiseuille para el caso de un régimen de flujo aéreo en parabólico, o sea, laminar. Entonces podemos ver también que en el caso de esta enfermedad obstructiva, como puede ser el asma, hay un gran aumento relativo de lo que es la capa de músculo liso también respecto a el espesor de la vía aérea. Por eso es que se produce ese aumento en la resistencia a la vía aérea. Los músculos lisos de los bronquios están ampliamente inervados por el sistema nervioso autónomo. Este hecho es central para comprender parte de la etiopatogenia de varias de estas enfermedades que repercuten en la función respiratoria. Hay estimulación parasimpática, estimulación simpática, y también hay respuesta a mediadores de la inflamación. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en inglés COPD, tenemos que hay dos grandes extremos de la misma, que son la bronquitis crónica y el enfisema. Los mecanismos de broncoconstricción que se van dando
Bueno, acá tenemos una vía aérea normal, con los músculos lisos relajados. Sin embargo, fíjense que aún así, la comparación entre el estado normal y asmático muestra que hay un espesor relativo mayor y una disminución de la luz a pesar en el individuo asmático, a pesar de no estar en un ataque de asma. Obviamente que en un ataque de asma la pared se inflama y se engruesa, y se estrecha aún más la luz y se puede producir inclusive atrapamiento de aire en los alvéolos y los músculos están más contraídos que lo que ocurre en un individuo sin ataque asmático. Entonces, en el asma lo que ocurre es que hay una hipertrofia e hiperplasia de esta capa del músculo liso y también vemos cómo puede existir una secreción mucosa aumentada. En el corte transversal se puede apreciar aquí en estos esquemas claramente cuál es la situación del individuo asmático. Entonces, de un corte transversal de una vía aérea donde tenemos una capa de músculo liso relativamente delgada en comparación con el espesor de la pared, esa capa se engruesa en un individuo con asma, hay un aumento del músculo liso de la vía aérea y durante un ataque de asma hay una constricción de la vía aérea eh, de esa capa de músculo liso engrosado. Estos son el músculo liso de la vía aérea por mediadores inflamatorios. En el asma va a poder sufrir una remodelación y una contracción con una hiperrespuesta a mediadores que se encuentran en la vía aérea y que desencadenen la inflamación, produciendo los síntomas. Entonces aquí podemos ver cómo alergenos, microbios, virus, factores ambientales pueden producir toda una serie de mediadores que van desde citoquinas, factores angiogénicos, factores de crecimiento, que van a culminar impactando en una serie de mecanismos de señalización en el músculo liso de la vía aérea, produciendo hipertrofia e hiperplasia de la misma, con el resultado que ya hemos visto. Entonces podemos preguntarnos qué es lo que hacen esas moléculas para producir este aumento de la contractilidad y también por qué pueden producir esta hipertrofia e hiperplasia. En un epitelio normal, los alergenos, microbios, virus y factores ambientales no van a producir un gran daño, pero si el individuo tiene una reacción de hipersensibilidad a los mismos, que estos mecanismos los van a estudiar en lo que tiene que ver con el curso de CBC6 el año que viene, pueden tener una vía aérea de un sujeto asmático y entonces se van a desencadenar respuestas inmunológicas inflamatorias donde hay una infiltración de células inmunes en la capa del músculo liso, se engruesa el epitelio, se produce también esa secreción y hay como resultado una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos mediadores inflamatorios y la mediación de los sistemas simpáticos y parasimpáticos en el músculo liso? La estimulación del sistema simpático en el músculo liso de la vía aérea se da por una estimulación de los receptores beta 2 adrenérgicos. Esos receptores estimulan proteína G que mediante la adenilato ciclasa contribuyen a la formación de AMP cíclico y activación de la proteinquinasa A. Lo que está en negro sólido son vías de activación y en vías punteadas inhibiciones. Entonces fíjense que la activación de la PKA activa a los canales de potasio y un canal de potasio provoca una corriente saliente de potasio, con lo cual origina una hiperpolarización de la membrana. Y esa hiperpolarización de la membrana va a tender a inhibir la entrada de calcio por los canales de calcio del músculo liso de la vía aérea y también por otras vías que permiten entrada de calcio, como son los receptor operated channels, que se pueden dividir como o se pueden nombrar como canales TRP. Acá tienen algunos de los que han sido identificados y también los receptores SOC que contribuyen al mantenimiento del calcio en el retículo sarcoplasmático del músculo liso. Entonces,
como consecuencia de todo esto hay menos calcio, y si no hay calcio no se estimula la quinasa de la cadena liviana de la miosina, eh, haciendo que todo vaya hacia la relajación. Por lo tanto, la estimulación simpática vía beta 2 va a producir una relajación del músculo liso y una broncodilatación. Sin embargo, veamos lo que ocurre con la estimulación del sistema parasimpático. Fíjense que estos receptores pueden ser también estimulados por prostaglandinas, leucotrienos y otra cantidad de mediadores inflamatorios. Y estos ahora son activadores de las vías de entradas de calcio, pero también activadores de la liberación de calcio de depósitos intracelulares, y mediante la activación de proteínas G monoméricas como el ROA pueden también provocar, mediante el aumento del calcio, unión del calcio a la calmodulina, estimulación de la quinasa de la cadena liviana de la miosina, así como directamente por la roquinasa, un aumento de la contracción muscular, con lo cual por la estimulación parasimpática se provoca broncoconstricción, lo mismo que se va a producir por los mediadores inflamatorios. Ese aumento del calcio intracelular no solo provoca estas respuestas de contracción, sino que el calcio también es central para producir lo que se denomina acoplamiento, excitación, transcripción. Recuerden que el calcio es central para una enorme cantidad de factores de transcripción a nivel nuclear, con lo cual termina desencadenando una serie de situaciones que van a culminar en la hipertrofia e hiperplasia de estas células del músculo liso, como recién hablamos. O sea que si bien conocemos todos estos mediadores inflamatorios, para conocer realmente lo que termina y culmina con el proceso etiopatogénico, necesitamos saber el impacto en los receptores y canales correspondientes. Fíjense que este músculo liso de la vía aérea en el asma, si uno hace una gráfica de fuerza versus la longitud, como le habíamos hecho en CBCC2 para el caso de músculo esquelético, podemos ver la rigidez que tiene el músculo en distintos individuos, asmáticos, no asmáticos o algunos tratados. Entonces podemos ver que en un individuo asmático la relación es más empinada entre la tensión y la longitud que en un individuo normal. Esto quiere decir que el músculo liso de la vía aérea de un individuo asmático es más rígido en condiciones basales pasivas que el del individuo no asmático. ¿Por qué es eso? Por la hipertrofia e hiperplasia y los mecanismos que ya discutimos a este nivel. Existe otro tipo de enfermedades, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en inglés COPD. Hay dos grandes extremos de este tipo de enfermedades: la bronquitis crónica en estas vías aéreas y el enfisema, que se da más a nivel alveolar. En realidad hay un continuo entre las dos, manifestándose más de este tipo en algunos casos y más de esta forma en otros casos. En el caso de la bronquitis crónica, lo que hay es una inflamación y un exceso de mucus en estas vías aéreas respecto a los individuos normales. Pero estas mismas secreciones, cuando bajan a los alvéolos, pueden provocar una rotura de las fibras elásticas, conduciendo a lo que se denomina esa rotura de las fibras elásticas de los alvéolos pulmonares, es lo que conocemos como el enfisema. Entonces, el engrosamiento de la vía aérea que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que se ve también a niveles intermedios, se ha visto que puede estar inducido también por la estimulación colinérgica. ¿Qué cambios se han descrito en las grandes vías aéreas en estos pacientes que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, hay una estimulación por los mediadores inflamatorios, y que justamente tiene que ver también con la estimulación que se podría provocar a nivel nervioso, con una hipersecreción mucosa por parte del epitelio. Va a haber neutrófilos en el esputo, y hay hiperplasia de todas estas glándulas, pero vean que hay un moderado incremento del músculo liso de la vía aérea. Lo que hay es un gran impacto, sobre todo en la secreción mucosa a ese nivel. Sin embargo, a nivel de la pequeña vía aérea,
En el sujeto normal podemos ver que tenemos el epitelio secretor con su capa de músculo liso, pero no hay secreciones acumuladas. En el caso de un individuo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vemos secreciones aún que bajan desde la vía aérea mayor a la menor y van a impactar con los mediadores inflamatorios que contienen en el epitelio y también en el músculo liso, provocando por los mecanismos que ya hemos visto una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso a este nivel, por lo cual hay una remodelación de toda la pequeña vía aérea. En todo este proceso, entonces, es central la estimulación de los receptores muscarínicos, ya sea por la acetilcolina per se o por mediadores de las respuestas inflamatorias. Y como consecuencia, por los mecanismos que vimos que involucran a canales iónicos y calcio, se culmina con la broncoconstricción y con la hipersecreción mucosa a este nivel. Esto nos da una idea de cuál es la idea, cómo es que se desencadena la etiopatogenia de estas enfermedades. Y sabiendo eso, nos da una idea de cómo realizar al menos un tratamiento paliativo para impedir que la enfermedad progrese. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que hacer es producir un aumento de la relajación para que se produzca una broncodilatación en la vía aérea. ¿Cómo podemos hacer eso? Estimulando los receptores beta 2. O sea que los beta 2 agonistas van a aumentar el AMP cíclico y como tal, por un aumento de la corriente de potasio, que bajan los niveles de calcio, se produce una relajación del músculo liso de la vía aérea. Otra forma de aumentar el AMP cíclico es dar drogas que inhiban la degradación del AMP cíclico por la fosfodiesterasa, como lo puede ser la teofilina. Y este es otro fármaco que se va a poder dar en este caso. Pero vean que también va a ser necesario dar fármacos que impidan que esto se vaya hacia el grado de la contracción, y esto es dar fármacos anticolinérgicos, especialmente contra los receptores muscarínicos M3. Entonces, tres cosas son los tres grandes niveles de impacto que podemos ver que tenemos que hacer para medicar para que se produzca esto. Fíjense que hay que dar también las drogas anticolinérgicas porque se produce una conversación entre la vía adrenérgica y la vía parasimpática. Entonces, cuando yo estimulo la vía simpática, por esta conversación inhibo a la vía muscarínica. Y si estimulo la vía muscarínica, puedo inhibir a la vía simpática. Entonces, para que las respuestas simpáticas predominen, es mejor que yo anule cuanto más pueda las respuestas colinérgicas. De ahí que también se den fármacos anticolinérgicos en el tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, para producir la broncodilatación en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a tener que dar agonistas beta 2, que hay de corta acción y de acción prolongada. El salbuterol es muy conocido, el Ventolin, ustedes deben haber oído hablar de él. Anticolinérgicos que antagonizan los efectos de la acetilcolina en los receptores M3 y producen una relajación del músculo liso de la vía aérea, y pueden ser también de acción corta o acción prolongada. Y luego las metilsantinas, que son, como ya dijimos, inhibidores no selectivos de la fosfodiesterasa, produciendo un incremento en el AMP cíclico, relajando esta vía aérea. Como ya mencionamos anteriormente, la teofilina es un caso clave en este sentido. Veamos ahora algunos conceptos que tienen que ver ahora con el músculo liso, pero no de la vía aérea, sino que de la vasculatura pulmonar. Porque recuerden que el régimen de presiones a las que se ven sujetos el circuito menor es totalmente distinto que el periférico. Aparte, acá, esta circulación va a tener que estar claramente regulada también por la capacidad de producir el intercambio hematoalveolar. Si vamos a ver los vasos en el pulmón, vemos que hay un endotelio, como en todos los vasos sanguíneos, hay una capa de músculo liso y hay una capa adventicia. Ahora, el músculo liso cumple un rol central
en mantener la contracción o relajación de estos vasos sanguíneos. Todo tiene que ver con el equilibrio que ocurra entre canales de potasio y de calcio. Si yo activo los canales de potasio, provoco una hiperpolarización de la membrana, disminuyo la entrada de calcio por los canales y entonces provoco una vasodilatación. En tanto que si yo inhibo los canales de potasio, hago que el canal de calcio se pueda abrir, ¿m? Y entonces en ese caso aumento el calcio intracelular y provoco la vasoconstricción. Es decir, que debe haber un balance para mantener el tono entre la salida de potasio y la entrada de calcio, que produce la hiperpolarización con vasodilatación o la depolarización con vasoconstricción. Entonces, vemos cómo cuando hay ciertos factores de riesgo y condiciones asociadas, como pueden ser por mujeres embarazadas o hipertensión portal o enfermedades del colágeno vascular, hay más susceptibilidad. Y fíjense que hay una cantidad de mediadores que son capaces de producir injuria vascular y muchos de ellos terminan en ¿qué cosa? En un canal de potasio que no funciona correctamente. Entonces, ese canal de potasio que no funciona correctamente significa que la capacidad de relajar y de vasodilatar está comprometida. Por lo tanto, acá hay una vasoconstricción en este sentido. Se va produciendo la vasoconstricción, se reduce la luz, entonces se va produciendo una hipertensión pulmonar, dado que hay una hipertensión en el circuito menor vascular. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar se puede ver, por ejemplo, en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues, se puede provocar, entre otros agentes tóxicos, como por ejemplo el cigarrillo. Entonces, fíjense que aparte de producir la destrucción alveolar que da el enfisema, también hay un problema de injuria vascular producido a este nivel. Y existen algunos casos de hipertensión arterial idiopática donde hay una proliferación y una alteración de las capas de músculo liso y de los fibroblastos a nivel de ese sector. Sin embargo, la situación más frecuente que se va a ver es esta. Entonces, ¿por qué en este caso, no vamos a nombrar este caso que es de la gente que vive a grandes alturas, no nos interesa por ahora, por qué en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se produce un problema del lecho vascular con injuria vascular? Pues hay una cosa sumamente interesante en los canales de potasio de la musculatura lisa de vasos pulmonares. Fíjense que cuando hay condiciones de oxigenación adecuadas, el estado normóxico, digamos acá, se pueden ver los canales de potasio trabajar correctamente, con lo cual se produce una vasodilatación. Acá pueden ver cómo hay una mayor densidad de corriente en el individuo normóxico respecto al individuo que tiene una hipoxia crónica. Cuando hay una hipoxia crónica, se cierran, se inactivan esos canales de potasio. Con lo cual, con la hipoxia se produce una vasoconstricción. Y si tengo una vasoconstricción, tengo entonces una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ese es uno de los mecanismos por los cuales en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a que oxigeno menos también mi sangre, los canales de potasio van a estar menos activos. Y fíjense cómo también hay una interrelación entre lo que tiene que ver con las células del endotelio, con las células del músculo liso, y esa interrelación, que tiene que ser muy delicada para que se produzca todo esto de manera adecuada, está comprometida en el caso de la hipertensión arterial pulmonar. Y en todos estos casos vemos que hay un desbalance de la homeostasis del calcio intracelular, dada por los canales que se encuentran en la superficie y algunos transportadores, pero también con canales intracelulares
que importan para esa homeostasis de calcio. Entonces, un problema que puede haber es que hay disfunción endotelial con una proliferación de la íntima. Se produce esta injuria vascular que recién hablamos, con una remodelación vascular, llevando finalmente a un engrosamiento de la capa íntima, de la adventicia y también de la capa muscular intermedia, que también responde de manera de realizar una hipercontractilidad, dado que sus canales de potasio están comprometidos. Entonces, pasando de la normoxia a la hipoxia, va a ocurrir una vasoconstricción, proliferación con apoptosis, migración y reclutamiento de células, una síntesis de matriz extracelular con un aumento de la rigidez y también respuestas inflamatorias alrededor. Entonces, los mecanismos celulares y moleculares que llevan finalmente a la hipertensión arterial pulmonar tienen que ver en definitiva con la cantidad de calcio intracelular y los canales, pero cómo se llega a impactar en los mismos por el tono vasomotor, y acá vemos los canales TRP6, vemos como también puede haber producción de especies reactivas de oxígeno que también culminan interfiriendo con esa homeostasis de calcio y canales. Vemos cómo hay un reclutamiento de mediadores inflamatorios, y entonces para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, uno de los fármacos que más se ha dado en los últimos años es el levosimendan, que va a mejorar la situación tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Y lo que hace a nivel arterial es disminuir sobre todo la entrada de calcio, que es lo que está en amarillo, a este nivel, ¿sí? Y activa, por otro lado, los canales de potasio, inhibibles por ATP, y los canales de potasio Kb o SLO1 o BK, como el que se ve acá. En cambio, a nivel venoso, sobre todo hay una activación, pero del canal de potasio inhibible por ATP. Vean que también se produce una activación del GMP cíclico, algo parecido a lo que hace el óxido nítrico. A otros fármacos que va a haber que tener en cuenta para estos tratamientos son fármacos antiinflamatorios y antitrombóticos para disminuir el impacto de la hipertensión arterial pulmonar. Bueno, y con esto culminamos este tipo de conceptos que es necesario que tengan en vistas a el trabajo médico en el futuro. Esperamos que les sea de utilidad. Hasta luego.